Hola, mi nombre es Silady Camacho y junto con mi grupo, Gian Hernández, Sebastián Rayo, Jonathan Bastida, Miguel Soto y Juan Flores, le vamos a hablar sobre lo que es el enfoque burocrático en la organización. Primero que nada, hay que definir qué es la burocracia. Es la organización o estructura que es caracterizada por procedimientos centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios de los objetivos pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de estos objetivos. El término burocracia es esencial especialmente en el estudio de la administración pública, ¿sí? Se trata de un concepto polémico y nada pacífico que posee dos significativos totalmente contrapuestos. Por un lado está el lado positivo, que está vinculado en lograr la neutralidad, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que se les ha atribuido a Max Weber. Y por otro lado está la visión negativa, que tiene puntos desfavorables tanto anteriores como después de lo que creó Max Weber. Tenemos lo que son los representantes, los autores que dieron vida a este modelo, ¿sí? Principalmente tenemos a Max Weber, que él estableció que dentro de la organización debían establecerse normas interpersonales que permitieran implementar una disciplina ideal, ¿sí? Weber concibió la teoría de la burocracia desde la óptica racional. Se preocupó en crear el modelo de organización tomando como base la variable de la autoridad. Según Weber, el poder y el dominio tienen una relación, ya que sin poder no se puede tener dominio, y es necesario tener poder de dominio para controlar el orden de la organización. Esta era surgió por falta de orden y por la exigencia de los trabajadores por un trato justo e imparcial. Con este modelo burocrático se puede organizar las actividades de las empresas y dirigirlas con mayor eficiencia. La forma burocrática de la organización se difundió rápidamente en todo tipo de empresas. Después de esto surge lo que es la teoría estructuralista, que le da como una continuidad a la teoría burocrática. Aparte de Weber tenemos a Robert Merton, que él tiene como aparte su propio modelo, pero también es de la burocracia, ¿sí? En este modelo él representa la burocracia a través de un conjunto complejo de relaciones que se establecen entre un número grande de variables. El modelo de Merton se basa en las consecuencias no previstas de la organización de acuerdo con los principios de la máquina. Se comienza con la exigencia del control por parte de la organización. Esta exigencia de control enfatiza la previsión del comportamiento, la confianza en las reglas y en su imposición que conduce a las personas a justificar la acción individual y a consecuencias imprevistas como la rigidez en el comportamiento y una defensa mutua dentro de la organización, la cual no atiende a las expectativas y deseos del cliente, ocasionando dificultades en la atención al público, lo que lleva a un sentimiento de defensa de la acción individual. Aparte, otro autor está Alvin Golder, el cual él dice que las reglas burocráticas tienen varias funciones, entre esas pues equipan para la supervisión estrecha por cuanto son una forma de comunicación dirigida a aquellos que se perciben deseosos de evadir las responsabilidades, evitar obligaciones y no desempeñar sus tareas. Ofrecen un sustituto para la repetición de órdenes por parte del superior. También apoyan al respecto lo que es la autoridad. Permiten al empleado poder aceptar las órdenes sin sentirse sometidos a una persona, evitando el sentimiento de desigualdad o de inferioridad. También legitiman el castigo y las sanciones. Constituyen un aviso anticipado de las consecuencias de las infracciones a las normas establecidas, legalizan y legitiman las medidas punitivas. Especifican también un nivel mínimo de desempeño aceptable. Práctica. La teoría de la burocracia se desarrolló dentro de la administración en función de los siguientes aspectos. A. La fragilidad y parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, opuestas y contradictorias entre sí. Ambas revelaban dos puntos de vista extremistas e incompletos sobre la organización, creando la necesidad de un enfoque más amplio y completo de la estructura y de los participantes de la organización. B. Se hizo necesario un modelo de organización racional, capaz de caracterizar todas las variables involucradas y el comportamiento de los miembros, aplicable a la fábrica y a todas las formas de organización humana. C.
El creciente tamaño y la complejidad de las empresas pasó a exigir modelos organizacionales mejor definidos. La industria en gran escala depende de la organización, de la administración y de personas con diferentes habilidades. Hombres y mujeres deben situarse en diferentes sectores de producción y en diferentes niveles jerárquicos. Deben ejecutar tareas específicas y ser dirigidos y controlados. La teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas mostraron ser insuficientes. D. El renacimiento de la sociología de la burocracia. Según esta teoría, se puede pagar a un hombre para que actúe y se comporte de cierta manera predeterminada. Esta debe explicársele exacta y minuciosamente, impidiéndole que sus emociones interfieran en su desempeño. La sociología de la burocracia propuso un modelo de organización, el cual no tardaron en intentar aplicar los administradores en sus empresas. De esta forma es como surge la teoría de la burocracia en la administración. Origen de la burocracia. Los inicios de este concepto tienen una connotación negativa tanto a nivel intelectual como popular. El primer momento en que se utiliza el término burocracia viene de la mano del economista francés Vicent de Gournay, como una crítica a las políticas practicadas por la monarquía absoluta a mediados del siglo XVIII. La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad. La burocracia como base del sistema moderno de producción tuvo su origen en los cambios religiosos ocurridos después del Renacimiento. Weber señala que el sistema moderno de producción, racional y capitalista, se originó a partir de un nuevo conjunto de normas morales, a las cuales denominó ética protestante, el trabajo duro como dádiva de Dios, el ahorro y el ascetismo que proporcionan la reinversión de las rentas excedentes en vez de gastarlos y consumirlos en símbolos materiales. Verificó que el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de esos cambios religiosos. Las semejanzas entre el capitalista y el comportamiento protestante son impresionantes. Estas tres formas de racionalidad se apoyaron en estos cambios religiosos. Weber consideró la burocracia como un tipo de poder. Max Weber, como uno de los representantes del enfoque burocrático, distingue tres tipos de sociedades. El primero es la sociedad tradicional, donde predominan características patriarcales y hereditarias, se podría distinguir más como una familia. La sociedad carismática, donde predominan características míticas, arbitrarias y personalistas, se podría distinguir como los partidos políticos, por ejemplo. Y la sociedad legal, racional o burocrática, donde predominan normas impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y de los fines. Esta se podría distinguir como una corporación o una empresa. Max Weber distingue tres tipos de autoridad en relación a los tres tipos de sociedad antes mencionados: autoridad tradicional, autoridad carismática, autoridad legal, racional o burocrática. La autoridad tradicional, cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esa siempre fue la manera en que se hicieron las cosas. El dominio patriarcal del padre de familia es un ejemplo clarísimo y actual de lo que sería una autoridad tradicional. Cuando la dominación tradicional se extiende, se pueden asumir dos formas de aparato administrativo para garantizar su supervivencia: la forma patrimonial y la forma feudal. Forma patrimonial: el aparato administrativo son los servidores del señor y dependen económicamente y en su totalidad de él. Ahora, la forma feudal es cuando el aparato administrativo posee un mayor grado de autonomía en relación al señor, sin embargo presenta de una manera ideológica un juramento de respeto y lealtad hacia él, en tal caso de una autoridad patriarcal. Autoridad carismática. En la autoridad carismática, los subordinados aceptan las órdenes del superior como justificadas a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior del cual se identifican. El poder carismático es un poder sin base racional, es inestable,
y adquiere características revolucionarias. Esto quiere decir que no puede ser delegado ni recibirse como herencia. La autoridad legal, racional o burocrática es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con los preceptos o normas que consideran legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. Este tipo de autoridad es técnica, meritocrática y administrativa. Se basa en la promulgación. De la burocracia, carácter legal de las normas y reglamentos. La burocracia es una organización unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito, es decir, una especie de legislación que con anterioridad define el funcionamiento de la organización. Estas normas y reglamentos están por escrito y bien detalladas, ya que deben cubrir todas las necesidades o situaciones a las que se enfrenta la organización. El carácter formal de la comunicación. La burocracia es una organización unida por las comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones se argumentan y se documentan por escrito. De ahí el carácter formal de la burocracia. Todas las acciones y los procedimientos deben garantizar la comprobación y documentación adecuada. División del trabajo. La burocracia se caracteriza por la división sistemática del trabajo. Existe una división sistemática del trabajo, del derecho, del poder, que establece las atribuciones de cada participante, las condiciones para implementar las normas y cumplir las condiciones necesarias. Impersonalidad de las relaciones. La distribución del trabajo es impersonal, es decir, que se basa en cargos y funciones. En esta administración no se toma en cuenta a la persona como individuos como tal, sino como personas que desempeñan un cargo o una función. Y de la autoridad. La burocracia desempeña los cargos según el principio de jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo el control y supervisión de un cargo superior. Rutinas y procedimientos estandarizados. La burocracia fija reglas y normas técnicas para el desempeño de un cargo. Quien quiera hacer lo que quiera dentro de un cargo no lo podrá hacer, ya que debe hacer lo que le impone la burocracia. Competencia técnica y meritocracia. La burocracia basa la selección en el mérito y la competencia técnica y no en preferencias personales. Especialización de la administración. La burocracia se caracteriza por la separación de la propiedad y la administración, es decir, que los administradores de la burocracia no son dueños ni propietarios de la empresa. Profesionalización de los participantes. La burocracia se caracteriza por la profesionalización de sus miembros, es decir, cada uno es un profesional. Completa revisión del funcionamiento. El objetivo de la burocracia es prever el comportamiento de sus miembros. Según el modelo de Weber, ellos están sujetos a un grupo de normas y reglas bajo las cuales deben adaptarse y por eso es previsible. Ventajas de la burocracia. Weber vio innumerables razones para explicar el avance de la burocracia frente a las demás formas de asociación. Según él, comparar los mecanismos burocráticos con otras organizaciones es lo mismo que comparar la producción de la máquina con otros modos no mecánicos de producción. Según Weber, las ventajas de la burocracia son racionalidad en la relación con el logro de los objetivos de la organización, precisión en la definición de cargo y de la operación por el conocimiento exacto de los deberes, continuidad de la organización mediante la sustitución del personal que se retira, coherencia, pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas circunstancias. Ahora, disfunciones de la burocracia. Disfunciones de la burocracia. La burocracia es una organización cuyas consecuencias deseadas se resumen en la previsión de su funcionamiento, con el propósito de obtener la mayor eficiencia de la organización. Al estudiar las consecuencias previstas de la burocracia, Merton notó las consecuencias imprevistas que la llevan a la eficiencia y al mismo tiempo a las imperfecciones. Las disfunciones de la burocracia son
interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos. Formalización y papeleos excesivos, resistencias al cambio, despersonalización de las relaciones, jerarquización como base del proceso de decisión, superconformidad con rutinas y procedimientos, exteriorización de signos de autoridad, dificultad en la atención de clientes y conflictos con el público, entre otros. Crítica de la teoría. Daniel Katz y Robert Katz establecen que este tipo de organización está muy racionalizada y no toma en cuenta la naturaleza de las organizaciones ni las condiciones de los ambientes. También establece que sus ventajas están muy exageradas. Por otra parte, tenemos las dimensiones de la burocracia, en las cuales Hall propone una variable de la burocracia en las empresas. Esto se puede medir a través de las dimensiones que él mismo nos proporciona, seleccionando 6, y estas son la división del trabajo según la especialización funcional, una jerarquía de autoridad, un sistema del cual nos proporcione reglas para poder establecer los derechos y deberes de cada puesto, y otro sistema que nos proporcione medidas para poder manejar situaciones de trabajo, asimismo las relaciones impersonales y un sistema de ascensos y selección de trabajo. También encontramos el conservadurismo de la burocracia, en el cual Bennis establece sus críticas. Aquí él muestra cómo esta teoría no toma en cuenta el desarrollo personal, desarrolla conformismo y mentalidad de equipo en los trabajadores. También establece que este sistema no es amplio para las nuevas tecnologías ni científicos en una nueva organización. Para finalizar, Weber nunca incluyó la estructura informal en su teoría ideal de la burocracia, y además esta teoría carece de conflictos internos en la organización, ya que para él era inexistente en la misma. Muchas gracias.